Hola a todos, ¿qué tal están? Tengo el gusto y el honor de poder hacer en TeleV1 este programa especial sobre el tema que traté en el segundo Congreso Iberoamericano para Mujeres Conscientes. Me llamo Pilar Baselga, soy profesora de Historia del Arte y de Historia del Traje, y el título de esta ponencia que realicé es La guerra de la moda y sus destructores mecanismos inconscientes. Nosotros creemos que lo que nos ponemos es algo completamente inocuo, completamente inocente. Creemos muchas cosas, pero en realidad la moda es una fábrica de creencias absurdas. Y esto es lo que pretendo explicarles, y que además muchas de estas creencias nos destruyen en nuestra integridad, en nuestra salud, en nuestra dignidad. Existe un silogismo de la moda que es el siguiente: si lo que está de moda es normal y lo que es normal es lógico, luego lo que está de moda es lógico. Esto es un silogismo, es igual a, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso es verdad en matemáticas, pero en la moda no es cierto. Y esto lo describe muy bien Roland Barthes, excelso pensador francés, en un libro que les recomiendo que se llama El sistema de la moda. Sigue. Entonces, pensamos, siguiente, que la moda es normal, que es inocua y que no hay peligro en ello. Sin embargo, pongo aquí unas cuantas imágenes para que vean cuán peligrosas son ciertas modas, ciertos objetos. Por ejemplo, hay unas sandalias, unas chancletas de goma que se llaman hawaianas, que están hechas en China y que provocan por los tintes tóxicos unas heridas profundas gravísimas. Y todas las mujeres saben que nos hemos comprado muchas veces zapatos porque estaban de moda, pero luego resultan sido una auténtica tortura y además nos han provocado heridas graves. Así que, ojito con que la moda es normal, pasamos, y que no hay peligro en ello. Pasamos. Miren esta imagen terrible de un bebé de 2 meses cuya madre decidió teñirle el pelo porque le hacía gracia. Ese tinte provocó una reacción cutánea, puesto que son tóxicos los tintes. Pasamos. Y otra idea de que la moda es normal, luego no hay peligro en ello, son evidentemente todos estos productos que nos ponemos muchas veces en el pelo, que queman el pelo, que no hay ningún control, como estamos viendo, sobre cantidad de cosas. Y luego la moda de los piercings, podemos ver ahí una imagen de una lengua infectada por un piercing que ha sido mal aceptado por el cuerpo, puesto que los piercings es meterse metal en el cuerpo. Siguiente. Entonces, estas son las creencias absurdas que yo pretendo desmantelar hoy, que son las siguientes. Primero, la idea de que yo me pongo lo que me da la gana, porque soy una persona libre y porque vivimos en democracia. Otra idea absurda, muy arraigada, es que el pueblo se viste mal porque es pobre y no tiene tiempo. Otra idea también completamente peregrina es que adornarse es de mujeres y de homosexuales. Y luego lo de que ir limpio es de burgueses y de gente de derechas, y que si eres de izquierdas, progresista, libertario, entonces es normal ir desaliñado. Vamos a ver que esto no es cierto. Siguiente. Hay una frase muy impresionante del libro de Warmer-Nice que se llama Propaganda, de 1928, que dice así: nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados ampliamente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Para su información, Edward Bernays no era ningún conspiranoico, era un hombre muy inteligente, muy culto, que trabajó para la CIA y a quien debemos cosas absurdas como, por ejemplo, que el desayuno de huevos fritos con bacon es una maravilla para la salud y que es una gran tradición. Este
este desayuno supuestamente tradicional fue producto de su trabajo de ingeniero social y consiguió, con unos señores vestidos de médicos, con unas batas blancas que mostraban unos índices de laboratorio, analíticas, etcétera, que eso era excelente para la salud, y esto era porque la industria cárnica del cerdo, la industria porcina, tenía un gran stock de bacon, es decir, de lo que llamamos panceta, bacon, y necesitaban, digamos, venderlo, y había que hacer una campaña para promover su venta. Así que este señor sabe muy bien de lo que habla cuando dice que se puede manipular a la gente y hacerle creer cosas completamente absurdas. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el sistema que utilizan para hacernos seguir modas? Utilizan un sistema muy antiguo, que es el sistema de las estrellas. Esto nos viene de la Biblia y de la tradición, por ejemplo, de Santiago de Compostela. La Biblia dice que los reyes, magos y que los pastores llegaron a ver a Jesús, al niño Jesús, en su nacimiento, guiados por una estrella. Y que también Santiago de Compostela, Compostela siendo el campo de la estrella, y que siguió su camino para llegar hasta allí siguiendo una estrella. Entonces, qué casualidad que las estrellas son los términos utilizados por los medios de comunicación, tanto estrellas de cine como de rock and roll, como del deporte, para guiar a la población a que se comporte de una manera en particular. Por ejemplo, las estrellas del rock, del pop, muchas veces son drogadictas, son personas enfermas, y sin embargo se utilizan, se promocionan con una clara intención de, digamos, promover, favorecer que la juventud consuma drogas, y aquí tenemos pues a Jimi Hendrix y a Amy Winehouse, dos famosos drogadictos. Entonces realmente nos guían hacia la libertad, que eso es lo que nos venden siempre, la libertad. Siguiente. Entonces aquí tenemos a unos actores, a unas estrellas del deporte, que muestran sus tatuajes. El tatuaje es en realidad, siguiente, inocularse tinta tóxica. ¿Se tomarían ustedes una taza de tinta? ¿Beberían ustedes una taza de tinta? No, ¿verdad? Bien, pues meterse debajo de la piel tinta es exactamente lo mismo que bebérselo, porque la piel es absolutamente permeable y nos podemos intoxicar el cuerpo a través de la piel. Es de hecho el órgano más grande del cuerpo, puesto que nos cubre todo el cuerpo. Entonces esta idea de que meterse tinta debajo de la piel es una cosa completamente inocua, es una creencia absurda y una creencia tóxica. Siguiente. De hecho, si ustedes buscan, verán que hay cantidad, infinitos ejemplos de infecciones provocadas por los tatuajes. Y también hay otra costumbre, que es la de los piercings. En realidad, los tatuajes y los piercings son modas que la gente se cree que son las modas que se ponen los que creen que son antisistema, pero que en realidad no son nada antisistema, puesto que están siguiendo la agenda marcada por los poderes fácticos escondidos, digamos, detrás de la manipulación de los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué difundir a través de las estrellas la costumbre de los piercings y de los tatuajes? Por algo muy sencillo, se trata de normalizar la inoculación en tu propio cuerpo de objetos metálicos y de objetos tóxicos, con el fin de que dentro de poco nos pongan el microchip subcutáneo y que nos parezca completamente normal. De hecho, los últimos piercings son unos piercings que tienen digamos, un programa musical, y acercándolo con el teléfono móvil podemos escuchar una música que está metida dentro del piercing, para hacerlo lúdico, divertido, desenfadado. Pero todo esto es una agenda. Siguiente. Ahora hablemos de la moda femenina. Hay una creencia muy común, muy implantada en la sociedad, que las mujeres se visten como quieren y que, como son mujeres liberadas, muestran su cuerpo. Como esta señorita que vemos aquí, que no se puede agachar muchísimo más porque realmente le vamos a ver el supositorio. Así que vamos
a ver en la imagen siguiente algo francamente sorprendente. Fíjense, es una señora de una cierta edad, tal vez es una mamá, que está cargando el coche con unos zapatos de tacón telescópicos, una minifalda impresionante, y el viento levanta la minifalda de tal manera que pues estamos viendo el culo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el mensaje? La mayor parte de las mujeres piensan que están diciendo: soy una mujer libre, por eso me he visto así, como me da la gana. Pero en realidad, si fuera una mujer libre, ¿se pondría así? ¿Quién hace tan pocos años, quién se ponía con este tipo de prendas? Enseñando las piernas, enseñando los escotes, con zapatos de tacón altísimos. Eran mujeres que estaban vendiéndose, que se trataban como objeto. Eran mujeres profesionales, prostitutas, que querían prometer cama. Pero esta señora no parece ser una prostituta. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo puede ser? Hace menos de 50 años, la elegancia femenina era la elegancia femenina, no pasaba por el desnudo ni por mostrar el cuerpo. Pero hoy en día, pasamos a la siguiente, hemos asumido que ser elegante es ser provocativa. Es decir, mostrar el cuerpo. Aquí tenemos 3 estrellas de cine español que muestran su cuerpo con sus vestidos, y realmente su comportamiento con su cuerpo es exactamente el mismo comportamiento de una prostituta que quiere prometer cama buena, cama interesante, y muestra sus pechos, la parte de atrás, las piernas, y ellas creen que están elegantes, pero en realidad lo que están son provocadoras. Es decir, que en realidad la liberación de la mujer lo que ha realizado es convertirnos en mujeres que se ofrecen a los demás. Hace poco tiempo esto no era así. Y luego también hay otra idea. Yo quiero recordar aquí que en el pasado las mujeres han llegado hasta nosotros, medias femeninas, que llevaban un bordado a la altura del tobillo, en la que estaba bordado: ni me presto ni me doy, solo de mi dueño soy. ¿Y esto por qué era así? Porque las mujeres llevaban faldas muy largas, que cubrían los pies. Pero en algún momento, porque subían una escalera, porque subían a una carroza, levantaban las faldas y algún curioso podía observarle las piernas. ¿Qué decía ella con este mensaje? Ni me presto ni me doy, solo de mi dueño soy. Me has visto las piernas, pero no te creas que porque me las has visto vas a conseguir algo. Yo soy la que elijo de quién soy y no me ofrezco a cualquiera. Bien, pues esta grandísima tradición femenina de que yo me guardo para el que yo quiero, hoy en día ha desaparecido, y lo que estamos es constantemente vendiéndonos como promesa de cama por la calle. De tal manera que se asocia la promesa de cama, es decir, si yo soy guapa, soy sexy y prometo cama y gusto a cualquiera, entonces soy una mujer realmente guapa. A partir del momento en el que ya no soy promesa de cama, entonces ya soy una vieja y ya no gusto. Como si la elegancia femenina fuera solamente una cuestión de cama. También la elegancia de una mujer es su pensamiento, la manera de expresarse, la manera de moverse, la manera de mirar. Todo eso es elegante, la manera de decir las cosas, ¿eh? Vamos a seguir. Entonces estamos asistiendo a una hipersexualización de la mujer. La mujer, es bella, en tanto en cuanto es una buena promesa de cama. Y esto lo estamos viendo todos los días. Siguiente. Lo que pasa es que hay algo todavía peor, es que estamos desplazando esto a las niñas. Hay un movimiento generalizado en la sociedad de hipersexualización de las niñas pequeñas, y esto se hace con la colaboración entusiasta de sus madres. Siguiente. Como estoy en Buenos Aires, antes de venir aquí al estudio, me he paseado por el Malva, que es un museo de arte
recientemente abierto, y he tenido la sorpresa de encontrarme con una exposición que muestra en una grandísima sala 10 cuadros gigantescos en los que 3 caniches están fornicando en 10 posturas diferentes. ¿Qué les parece? Esto es arte. Yo me he quedado tan sorprendida, vamos a ver quiénes son estos señores, pasamos a la siguiente, son estos 3 llamados artistas que aquí se han autorrepresentado como caniches, es decir, que están diciendo que ellos han descrito en 10 cuadros gigantescos cómo les gusta fornicar los 3 juntos. Durante la visita no había manera de no pasar por esa sala, todo el mundo tenía que pasar por la sala de los caniches, y además, para más INRI, en el medio había un vídeo que pasaba en una televisión, y en ese vídeo había un permanente falo que giraba así, un falo de acero o de aluminio brillante y que daba vueltas, es decir, que todo era una especie de escenario de apología y de oda a la fornicación entre 3 hombres, y había familias que pasaban por ahí con niños. Tanto es así que yo, cuando terminé de visitar el museo, puse una queja en el museo diciendo que no entendía por qué eso se consideraba apto para menores, que yo consideraba que el arte y los museos era un lugar para elevación del alma, para la elevación cultural, y no para estar contemplando los gustos eróticos de 3 perversos, porque no hay otra manera de explicar esto. Esto era simplemente una de las salas, también había referencias sexuales en otras obras. Pasamos así. Entonces, ¿de dónde nos viene esto? Hay que saber que este gobierno en la sombra, del cual hablaba Edouard Bernays, que son los que manipulan y crean las creencias estas que estoy describiendo, tienen un primer punto de nacimiento, que sería el Instituto Tavistock, creado por el duque de Bedford, que también era marqués de Tavistock en Londres, lo creó en el año 1922. ¿Qué buscaba este instituto? Encontrar el punto en el que el hombre se rompe. Me van a decir, ¿cómo? Sí, exactamente. Querían buscar cómo romper al hombre, cómo lo podemos romper. Y se dieron cuenta que cuando los soldados que habían regresado de la Primera Guerra Mundial habían sido traumatizados, estaban rotos. Entonces van a trabajar sobre el trauma como manera de destruir el equilibrio del hombre. Les recomiendo el libro que aquí presento de John Coleman, que lo encontrarán en internet, en PDF, está libre de acceso, el Instituto Tavistock. En la siguiente imagen vamos a ver que a este Instituto Tavistock se suma otro grupo de pensadores que tienen muy buena prensa en los medios oficiales, se llama la Escuela de Frankfurt, que se llama la teoría crítica de la sociedad, y ahí tenemos a Theodor Adorno, Herbert Marcuse, el pensador Habermas, Sigmund Freud, Erich Fromm, y qué casualidad que todos son germanos, alemanes y austriacos, y todos correligionarios. Pasamos a la siguiente, para entender que, miren esta imagen, esto es la teoría crítica de la sociedad de la famosa Escuela de Frankfurt, es decir, una manera de controlar a la masa, y es una escuela de la manipulación. Estos eran grandes cerebros para aprender a manipular el pensamiento. Pasamos para ver que, en realidad, Woodstock, el famoso concierto de Woodstock que duró 4 días, fue en realidad un experimento de control de la juventud. Entonces se los confinó a 500.000 de personas en un espacio, en un recinto cerrado, se les proveyó de ingentes cantidades de droga, sobre todo de LSD, y estuvieron ahí medio encerrados. Luego hubo unas grandes lluvias que embarró todo el campamento, y estos chicos jóvenes, completamente drogados, estaban ahí chapoteando en el barro, en un barro donde también había vómitos, orinas, heces y todo tipo de otras sustancias humanas. ¿Cuál era el propósito? Ver hasta qué punto se puede manipular a la gente. Y desde luego que estarían muy contentos porque se dieron cuenta
de que realmente podían hacer con el pueblo lo que estos poderes fácticos o think tanks que harían. ¿Seguimos? Hay que saber que la moda hippie no fue una casualidad, sino que está ingenierizada precisamente a partir de estos... en la escuela de Frankfurt hay que recordar que la escuela de Frankfurt viene de Alemania, como su nombre indica, pero cuando en el 33 subió Hitler al poder, ellos se fueron a Estados Unidos y ahí con el Centro de Estudios de Stanford, ahí también se pusieron a trabajar en la ingeniería social y colaboraban con la CIA y compartían el conocimiento. Entonces la moda hippie, todo esto está ingenierizado, como les digo, creó la idea siguiente: como los burgueses se peinan, van muy limpios y van muy planchados, por tanto, si tú eres joven, no quieres ser burgués trasnochado y eres un libertario, entonces te tienes que vestir con ropa desgastada y lo mejor es que no te peines. Si pasamos a la imagen siguiente, nos encontramos con un famoso líder español que se llama Pablo Iglesias y que se presenta como el antisistema. Por ese motivo, cuando fue a saludar al rey como, digamos, jefe de su partido en el Parlamento español, no vistió traje con corbata, sino que se puso una camisa, como ven, abierta, remangada, y un vaquero. Ahora, este Pablo Iglesias, que se viste así porque quiere representar al pueblo, cuando participó en la entrega de premios de cine llamados los premios Goya, se puso un smoking. Ahora, él evidentemente no tiene ni idea de lo que voy a decir ahora, porque no sabe que cuando se vistió de smoking estaba vistiendo la moda del imperio, y en particular la moda del imperio británico. Entonces, en la imagen siguiente podemos ver un diputado de este mismo partido de Pablo Iglesias, que se llama Podemos, que viste de esta manera, ahí está, en el Parlamento, se pone rastas, y él considera que él representa al pueblo, porque se viste así, y él dice que él se viste así y se presenta así porque él representa a la gente que viste como él. Pero en realidad, siguiente, las creencias son muy son incrustadas. Vamos a ver, por ejemplo, otra creencia generalizada. Hablemos del pantalón vaquero. El pantalón vaquero, mucha gente piensa que es una prenda muy cómoda, que es de gente libertaria, y que hasta las grandes marcas venden vaqueros. Bueno, siguiente. La tela de los vaqueros se llama sarga, y hay que saber el origen. El origen de los vaqueros tiene un origen bélico. Es el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, la Guerra del 61, termina esta guerra, y esta loneta, esta lona, se utilizaba para cubrir los carromatos, hacer tendas de campaña, y era un elemento, digamos, de la guerra, ¿no? Y terminó la guerra, el ejército americano tenía grandes cantidades de loneta que ya no le servía para nada, y entonces vino un industrial del textil muy listo que se llamaba Levi Strauss, compró todos estos excedentes militares y entonces inventó una prenda que se llama el overall, o que se llama el mono, nosotros lo llamamos mono en español, que es una prenda que se cubre todo el cuerpo con tirantes de esta tela de loneta, que al principio es muy rígida, pero a fuerza de lavarla se va haciendo más blanda, ¿no? Y así los hombres que trabajaban en el campo tenían una prenda muy resistente que podía durar 20 años, 30 años, y tuvo muchísimo éxito. Lo que pasa, siguiente, que hoy en día, cuando yo era niña, nosotros nos comprábamos los vaqueros, y los vaqueros eran de loneta azul oscuro y eran muy rígidos, casi no nos podíamos ni sentar, y era a fuerza de usarlos y de desgastarlos y de lavarlos que conseguíamos reblandecerlos y que fueran prendas un poco más cómodas. En realidad, el envejecimiento artificial de estas prendas hoy en día se hace con una pistola de arena
Y este tratamiento provoca silicosis. Existen algunas, no todas, fábricas que tienen unos rodillos de acero que por el paso de los rodillos envejece los vaqueros, pero hay algunos vaqueros que están desgastados por zonas, no de forma regular, y eso necesita de un tratamiento manual. Entonces estos hombres que ven, estos obreros, están disparando con pistolas una arena a alta presión, y eso provoca una enfermedad mortal que se llama silicosis, que es que el sílice de la arena penetra los pulmones y hace sangrar los pulmones, también penetra por los ojos, por los oídos, por la nariz, y por eso se tienen que cubrir, pero no se pueden cubrir los ojos porque si no, no ven, y en las orejas tampoco, es decir, que les penetra ese sílice y es altamente tóxico. Siguiente. Entonces, cuando nos ponemos esta ropa, estas prendas desgastadas, que compramos incluso a veces a altos precios, estamos en realidad usando una prenda que tiene un origen militar y que provoca muchas enfermedades de los obreros que las trabajan. Siguiente. Entonces aquí tenemos unas imágenes de cómo son estos talleres de envejecimiento de los vaqueros, y los hay especialmente en todos los países subdesarrollados, los países pobres, que tienen a los obreros en condiciones terribles. ¿Pasamos? También quería comentarles la moda de correr. Hay mucha gente que dice que es bueno correr. El correr no es bueno, correr es de cobardes. Correr es de cobardes porque siempre corremos por una mala razón. Corremos porque llega el león, corremos porque perdemos el tren, corremos porque nos persiguen, corremos por una mala razón. Y si ustedes lo que quieren es hacer ejercicio, pues hay muchas maneras de hacer ejercicio. Por ejemplo, pueden ustedes bailar. Bailar es aerodinámico, no, aerodinámico no. No me acuerdo cómo se dice. Que pone el cuerpo en marcha y hace sudar, pero por lo menos es divertido, y además te relacionas con los demás. Entonces, si ustedes quieren hacer ejercicio y perder peso, por ejemplo, y poner el cuerpo en marcha, por favor no corran, porque además es malísimo para las rodillas. Pero bueno, se ha puesto de moda porque yo creo que es que vivimos en un país de cobardes, en un mundo de cobardes. Siguiente. Entonces hay algo que es ley. En la historia del traje hay algo que es ley, que es que la moda imperante, la moda que llevamos, es la moda del imperio económico imperante. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Entonces, cuando nos ponemos estas prendas, un vaquero, todo roto, con zapatillas de correres de cobardes y una camiseta que es ropa interior en realidad la camiseta, hemos comprado esta imagen que tiene el poder de el pueblo. A ver, nosotros hemos comprado la idea que tiene el poder del pueblo. El poder desprecia al pueblo. El poder quiere hacernos creer que nosotros somos indignos, que nosotros no tenemos elegancia, que el pueblo se viste mal porque no tiene gusto, porque no se sabe vestir. Entonces nosotros hemos comprado, nosotros pueblo, hemos comprado la idea que tiene el poder del pueblo. Y yo les voy a demostrar que esto no es cierto. Seguimos. Tenemos a esta idea, también absurda, que la elegancia masculina es sobria porque el adorno es femenino. Siguiente. Perdonen, ahora voy a hablar de las rayas primero. Resulta que en el último viaje del presidente Macri y de su esposa, la señora Aguada, la reina de España lució un vestido de rayas, un vestido de lentejuelas, que aquí podemos ver, y llamó muchísimo la atención. Siguiente. Y llamó mucho la atención, pero la gente no sabe lo que pasa. Resulta que ya en tiempos de los egipcios, las telas de rayas eran vestidas por los considerados otros, por los parias. Aquí vemos, esto no lo digo yo, lo dice el especialista del libro de arte egipcio de donde saqué esta imagen, titulaba que en el registro superior vemos a nómadas semitas,
que van con sus animales, mientras que abajo tenemos a los esclavos egipcios que van con sus pareos blancos. Seguimos. En esta otra imagen es una pequeña ilustración de un libro delicioso que se llama Las Cantigas de Alfonso X el Sabio del siglo XIII. Vemos a dos músicos, el de la derecha es un monje, con su tonsura, lleva una saya roja y un manto verde. Y el de la izquierda, en cambio, es un juglar. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque lleva el traje partido. El traje partido es el traje que es medio de un color y medio de otro, y en este caso es de rayas, medio liso rojo y medio de rayas, porque las rayas era históricamente, y ha sido históricamente, la tela de los otros, de los parias, de los juglares, de los presos, de los condenados a galeras. ¿Seguimos? En esta otra imagen, también del siglo XIII, de una iglesia catalana, ¿qué les pasa a estos personajes? Que no quieren oír la palabra de Cristo. Son los herejes, los que no quieren escuchar la palabra de Cristo, y por eso los pintaban de rayas, porque así eran la manera de expresar los que no eran de la mayoría cristiana. ¿Pasamos? Por eso, en esta otra ilustración de otras páginas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, tenía Alfonso X el Sabio, creador de la Escuela de Traductores de Toledo, tenía en su corte a sabios políglotas, y aquí tenemos al sabio judío. ¿Y cómo viste el sabio judío? Viste de rayas. Siguiente. Y también la raya aparece en la Revolución Francesa. Aquí tenemos dos imágenes. A la derecha tenemos el famoso sans-culotte. Sans-culotte significa el que no lleva calzón. A la izquierda es un noble vestido de rojo que lleva un pantalón hasta la rodilla que se llamaba calzón, en francés culotte. Entonces, en la Revolución Francesa el pueblo se distinguía por no llevar calzones, por llevar pantalones largos hasta el suelo. ¿Por qué? El calzón precisa de una media, y una media de seda, y uno no puede ir a trabajar con medias de seda, evidentemente. Entonces, el sans-culotte es equivalente, sería el sinónimo de hombre del pueblo. Y qué casualidad que en la ilustración lo vemos con rayas. Siguiente. Aquí tenemos al retrato de Robespierre, famoso héroe de la Revolución Francesa. ¿Cómo va vestido? Con una camisa blanca, un lazo, pero luego lleva un chaleco de rayas y encima una levita de rayas. La levita de rayas que tienen a la derecha es de 1793, del Museo de Kioto, del Museo del Traje de Kioto, el mejor del mundo. Hay que decir que el mejor del mundo está en Kioto y el segundo mejor del mundo está en Madrid, y les recomiendo que no se lo pierdan, en el Museo del Traje. Bien, y este momento de las rayas duró, en la moda, digamos, elegante, duró muy poquito tiempo, exclusivamente estos, digamos, 10 años, entre, digamos, 1789 y 1799, más o menos. Esos 10 años sí que se podía uno vestir, un hombre elegante como Robespierre, se ponía rayas porque era una manera de decir yo soy diferente al establishment, yo no soy del antiguo régimen, yo quiero un cambio, la ropa del uso de la ropa del pueblo. ¿Seguimos? Entonces, ¿por qué la ropa de rayas es oprobiosa? Porque en la naturaleza la ropa, los animales que llevan rayas, sean abejas, avispas, serpientes y otros animales, llevan rayas porque es una manera de decir, soy venenoso, no te acerques a mí. Ay, me van a decir, ¿y la cebra? Precisamente la cebra se disfraza de animal venenoso. Los trajes de rayas son, pues, los trajes de los animales que informan de que son peligrosos, de que no te acerques, y la cebra se disfraza de rayas para, en cierto modo, intimidar un poco a sus depredadores, puesto que no es una buena corredora, no es una gacela. Entonces la cebra es como un caballo de África, donde tiene muchos depredadores. Los caballos en América y en Europa no tienen prácticamente depredadores, entonces no necesitan disfrazarse de animales venenosos, pero la cebra sí. Entonces es una cosa muy interesante de que nosotros, humanos, hemos tomado el mensaje de las rayas como algo peligroso y oprobioso, malo, a partir de la naturaleza. Pero no se vayan, que vamos a hacer un pequeño corte y lo retomamos después.
Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Retomemos, pues, el discurso y la explicación del traje de rayas. Es decir, que cuando la reina de España se viste como una serpiente venenosa Kraid, que es esa que vemos ahí en la fotografía, con escamas, porque ella llevaba un vestido con escamas, en realidad, ¿qué mensaje está dando? ¿Está diciéndonos soy venenosa? ¿Está diciendo soy una paria? ¿Está diciendo soy una hereje? ¿O está absolutamente descentrada y no sabe lo que está diciendo? Y eso es lo más probable, porque lo que les estoy contando ahora muy poca gente lo sabe. Muy poca gente sabe que la historia del traje de rayas es históricamente lo que les estoy contando, es decir, una prenda de los parias, de los herejes y de los apartados de la sociedad. Por eso los uniformes de los presos siempre tuvieron rayas, sea verticales, sea horizontales. Siguiente. Entonces nos han vendido la idea de que no, es que la raya, siguiente, es marinera. Pero si ustedes meten en Google uniformes de marineros o de marinos, les van a ver que no llevan jamás ninguna raya. ¿Y por qué no llevan nunca ninguna raya? Pues porque ellos saben muy bien que la raya es la de los condenados a galeras. Entonces, cuando uno está encima del buque y hay un montón de gente yendo y viniendo, uno tiene que saber rápido quién es el oficial, quién es el miembro de la marina y quién es simplemente el trabajador, el grumete de poca monta. Y con el traje de rayas, pues se les ve muy bien. Y que tiene además el origen de que eran condenados a galeras. En la siguiente imagen podemos ver que ignorantes de toda esta historia del traje de rayas, los gondoleros hoy en día se visten de rayas. Han adoptado este uniforme y no saben que esto es una completa, digamos, están faltando el respeto a sí mismos, no conocen. Si fuera esto una tradición de los gondoleros, pasamos a la siguiente, esto aparecería en los cuadros antiguos. Este es un cuadro de un pintor español, Martín Rico, que pinta los gondoleros, y así pueden buscar en el siglo XIX que no encontrarán ni un solo gondolero vestido de rayas, ni uno, porque ellos sabían muy bien que eso no era una prenda elegante. Pero pasamos a la siguiente, porque vemos que en realidad una de las personas que más puso esto de moda fue Coco Chanel, que puso de moda las rayas, y entonces hay una idea, que es que como lo dijo ella y ella sabía mucho de moda, pues entonces está muy bien ponerse rayas. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto que la gente famosa, Jackie Onassis, Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, se convierten en ídolos a seguir, llevan rayas, pues nosotros también nos ponemos rayas, pero en realidad nos estamos vistiendo de todas esas cosas que hemos visto antes. Pasamos a la siguiente. Hay otra creencia muy, muy arraigada en nuestra sociedad, que es que el zapato de tacón es muy femenino. Entonces,
yo distinguiría entre el zapato de tacón que estamos viendo ahora, que es un zapato de 11 centímetros, que realmente es como andar de puntillas, y luego el zapato de tacón, que tiene 3 o 4 centímetros de alto y que lo que hace es estilizar el pie y la pierna, serían 2 tacones diferentes. Entonces pasemos a ver cuál es la historia del zapato de tacón. Hay que saber que el primer zapato de tacón era un zapato de tacón masculino. Lo creó Luis XIV, que era un hombre bajito, ahí lo vemos, con su peluca cardada y sus zapatos de tacón rojo. El tacón rojo era marca aristocrática, y esos zapatos con esos lazos rojos son los zapatos masculinos de entonces. Siguiente. Las mujeres en realidad llevaban chapines. El chapín es una especie de zueco, podríamos decir, que se calzaban para salir a la calle, porque las calles eran sucias, podía haber nieve, había barro, y entonces las mujeres se ponían esos zapatos para salir a la calle, y se los retiraban cuando entraban en sus casas. Pero dentro de los chapines, como pueden ver, el pie está un poco inclinado, pero no está deformado, quiero decir que está prácticamente plano. Siguiente. Entonces, ¿de dónde nos viene esta idea de ese zapato de tacón que acabamos de ver, de 11 centímetros, que es el que se está de moda ahora? Esto nos viene del pie de loto de las mujeres chinas que tenían los pies vendados, que les vendaban las piernas, para provocar una, disminución del tamaño del pie. Y en la imagen de la izquierda pueden ver como una especie de radiografía, donde vemos la deformación de los huesos, del empeine, incluso del talón. ¿Seguimos? Y aquí lo vemos muy bien. A la izquierda tenemos el zapato de tacón que hemos visto antes, en el medio tenemos la radiografía de un pie, en el cual, no sé si alcanzan a ver, hay una especie de sombra a la altura del talón, y ese es un muñón de carne que ha crecido. Miren a la derecha, la mujer, la dueña de ese pie vendado, está señalando con su dedo los deditos. Entonces, si volvemos a mí, piensen, miren, nuestro pie está normalmente así. Entonces, ¿cómo van a hacer los chinos? Lo que hacen es que agarran los deditos y los pasan por debajo, guardando así el pulgar hacia adelante. Esta es la idea. Entonces, ¿ven? Así, esos deditos, eso es lo que se ve. Doblan todo el pie y deforman el empeine. ¿Y qué pasa con un pie de esta manera? ¿Por qué les hacían eso? Cuando uno tiene un pie completamente vendado y deformado, no puede correr, está impedida de movimientos. Estas mujeres no se podían escapar, pero al mismo tiempo tampoco podían trabajar. Era una manera de decir, yo tengo a gente que hace todo lo que se necesita en la casa y yo no necesito hacer nada. Entonces era una señal aristocrática el tener los pies vendados. Y además tenía otras 2 connotaciones eróticas. La primera es que cuando el pie estaba metido en un zapato, claro, porque si no el pie es bastante monstruoso, pero metido en un zapatito parecía que tenían pies de niñas, favoreciendo la sensación de que el hombre estaba teniendo relaciones con una niña pequeña. Y además resulta que ese dolor, porque provocaba muchísimo dolor esa deformación, lo que hacía era un dolor tan profundo que mantenía la vagina contraída, del dolor profundo que provocaba, para mayor placer de los hombres. Entonces, realmente, cuando nos ponemos, pasamos a la siguiente, un zapato de tacón, en realidad estamos viendo la adaptación occidental del pie vendado chino. Entonces, aquí a la izquierda tienen unos zapatos antiguos de pies de loto, y a la derecha los primeros zapatos de tacón europeos, que son zapatos del siglo XVIII, que es cuando Europa se fascina por China y empieza a tomar té, a usar telas de seda, a usar biombos, a usar porcelana con más frecuencia, ¿no? Porque estaba todo lo chino estaba de moda. ¿Seguimos? Entonces, cuando nosotros nos ponemos zapatos de tacón que ni siquiera permiten, como esto que estamos viendo, la flexión del pie, en realidad estamos adoptando una moda que nos impide de los movimientos. Entonces, si uno está impedida de movimientos, uno no es libre, es lo contrario. Si eres libre, no estás impedida. Pero seguramente que esa mujer que se pone esos zapatos que le impiden moverse, está convencida de que es una mujer libre y que hace lo que quiere, cuando en realidad lo que ha hecho es caer en la trampa de la moda, que está marcada por personas que ni siquiera conocemos.
Pasamos al siguiente. Entonces, los tocados, eso es una idea absurda, los tocados, las cosas que se pone uno en la cabeza, son solo para decoraciones femeninas y que el adorno siempre es afeminado. Ahora vamos a ver que esto no es así. ¿Es cierto esto? Siguiente, que los tocados son solo femeninos. Entonces, este es un jefe de tribu. Este jefe de tribu se pondría este tocado de plumas con las plumas rotas, las plumas torcidas o las plumas quemadas, no. Es un tocado cómodo, porque esa es otra idea, que la moda tiene que ser cómoda. Nosotros estamos enfermos de comodidad, todo tiene que ser cómodo, fácil y rápido. Bien, ¿por qué este hombre se pone este tocado? Porque representa a su pueblo, porque necesita tener la dignidad de su cargo. Y como tal, se pondrá algo elegante, bonito, vistoso e incómodo, no pasa nada. Hoy en día nosotros en castellano tener pluma significa ser afeminado para un hombre. Pues este señor no es nada afeminado, como pueden ver, por el contrario. En la siguiente imagen podemos ver que el maquillaje, por ejemplo, era algo muy común en el pasado, no solamente en tiempos de Tutankamón, sino también en tiempos de Luis XIV, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los hombres se maquillaban, se ponían fondo blanco, se pintaban los ojos, se pintaban la boca. Siguiente. Aquí tenemos un tocado de un emperador azteca con unas plumas muy curiosas, que tampoco serían nada cómodas. O sea que el atuendo, el adorno, la pluma, siempre ha sido, en muchas culturas, no siempre, en muchas culturas ha sido algo sumamente masculino, viril y poderoso, como símbolo del poder. Siguiente. Esta es una fotografía reciente de un lapón que tiene una tradición de unas telas muy ricas, bordadas, y ven que el tocado es muy bonito, muy original. Siguiente. También vemos que hoy en día en África, pues ciertas etnias, ciertas tribus, gustan de ponerse todo tipo de adornos, de collares, de colores. ¿Seguimos? En Papúa Nueva Guinea también, adornarse, pintarse la cara, ponerse plumas, también es de hombres, no tiene nada que ver con lo femenino. ¿Seguimos? Y el traje masculino ha sido a lo largo de la historia muy ostentoso. De hecho, en la naturaleza hay que saber que cómo es el pavo real con relación a la pava. El pavo real es mucho más vistoso que la pava. El pato es mucho más bonito que la pata, que se confunde más con la naturaleza. Entonces, en la naturaleza hay el león, con su gran melena, es mucho más atractivo que la leona, que pasa más desapercibida. Entonces, esto en la naturaleza ocurre, que el hombre está más adornado, el macho está más adornado que la hembra. Y en el siglo XVII, estos trajes que vemos, ven, los hombres llevan bordados, llevaban telas de colores, llevaban encajes, pelucas, sombreros, plumas, lazos, tacones. Siguiente. Y de repente vemos qué ha pasado. Yo les voy a explicar rápido qué es lo que ha pasado, por qué hemos pasado, seguimos, de un Felipe V a la izquierda con terciopelo azul, lazos rojos, encajes, pelucas, polvos, a un Felipe VI vestido de negro. Seguimos. ¿Se acuerdan de lo que les he dicho de la Revolución Francesa? Lo que va a pasar es que la Revolución Francesa va a poner una etiqueta de que si el hombre se viste de manera vistosa, con colores, con bordados, con encajes, es que es del antiguo régimen. Y si tú eres demócrata, ya te vas a tener que vestir de otra manera. Y ahí interviene, pasamos a la siguiente, el Imperio Británico y un personaje muy famoso que se llamaba Beau Brummel. Este dandy inglés va a crear la moda masculina que dejamos todavía hoy, nos estamos poniendo. Miren cómo va vestido. No tiene peluca, tiene su pelo natural. Tiene una camisa blanca con una corbata, tiene una chaqueta negra que es más bien levita, es decir, es larga por detrás y un poquito corta por delante. Luego tiene un pantalón claro, bastante ajustado, y que se mete dentro de las botas. Ahora vamos a ver cómo evoluciona esto. Seguimos, ¿ven? Unos años después,
La moda masculina de 1850 se parece sorprendentemente a la moda masculina de hoy en día. Seguimos. En 1900, pues seguimos con la misma moda. Seguimos. En 1950 no tenemos gran cambio. Es decir, que seguimos. Nuestros queridos amigos Henry y David, que están vestidos con sus trajes negros. ¿Seguimos? Se ha exportado al mundo entero la moda del traje oscuro con la camisa blanca y por eso hoy en día, seguimos, nos parece completamente normal vestir de la moda del Imperio Británico, sin adornos, oscuros, pantalones largos, chaquetas, y ustedes van a preguntarse, ¿y por qué esto se mantiene? Es lo que se pregunta la gente se puede preguntar, ¿no? Una vez que sabe esto, ¿por qué llevamos 200 años vistiéndonos igual, vistiéndonos con estas prendas tan sosas, tan tristes, tan poco adornadas? Pues esto se debe a un fenómeno social muy interesante. Es que con estos trajes, el rey y el vendedor de aspiradoras visten igual. Es decir, que el rey no se va a atrever a vestirse de plumas o a ponerse prendas que lo distingan, porque lo van a acusar de que él quiere ser diferente, de que él quiere marcar su aristocracia. Y el vendedor de aspiradoras estará encantado de tener la dignidad que le otorga el traje de pantalón, chaqueta y corbata y que le asemeja a las clases altas. Por eso esta moda va a durar mucho tiempo, porque tiene un soporte social, psicológico muy potente. Entonces, ¿a dónde ha desplazado el hombre su gusto por el adorno? Al coche. El hombre termina de vestirse cuando se mete en el coche. Es como su traje de acero. Antiguamente tenían armaduras, ahora tienen coches. Por eso los hombres se gastan mucho más dinero en los coches que las mujeres. Las mujeres nos adornamos o no necesitamos ese adorno. Pero los hombres sí, porque entienden que es una manera de contarse al mundo, de decirse al mundo, de decir quién soy, porque su traje es muy pobre, muy poco expresivo de su personalidad. Entonces, por eso es tan importante para el hombre tener un coche que dé una imagen que él quiera dar. Y la empresa automovilística está encantada de que así sea. Vamos a seguir. Y hay que saber también que este traje oscuro de pantalón, chaqueta, camisa y corbata es el traje de los masones. Los masones no se visten de cualquier manera, se visten así, con sus famosos mandiles. ¿Seguimos? Pero ¿de dónde nos viene el negro? El negro era un tinte muy malo. En Europa no teníamos un buen color, una buena sustancia para teñir de negro. Pero cuando llega Hernán Cortés a México en 1530 y regresa de México con el tinte de los aztecas, de un árbol de la zona de Campeche que llegó a ser llamado palo, como árbol, palo de Campeche. Y ese árbol permitía teñir las telas con un negro profundo de tintes azulados, un negro que jamás habíamos conseguido en tiempos anteriores. Entonces el negro de palo de Campeche se va a convertir en el negro del impresionante imperio español. Y solamente los que estaban en contacto con el poder podían tener ese tinte. Así que vestir de negro bueno, del negro bonito de palo de Campeche, significaba yo estoy en contacto con el poder, yo estoy en contacto con los que tienen acceso al tinte de los aztecas. Y eso ha quedado, seguimos, y vemos que, por ejemplo, cuando vamos a la pintura holandesa y vemos los retratos que pintaron Frans Hals, Rembrandt, Rubens, de los holandeses, aunque los holandeses estaban en guerra contra España y buscaron su independencia con mucha violencia y estaban en contra del imperio español, sin embargo habían optado por ese negro que para ellos era el negro de la elegancia, de la exquisitez, de la exclusividad y de la austeridad. Ellos siendo pues en su mayoría protestantes, pues habían también adoptado como en el imperio español el color de la sobriedad, del negro, pero era una sobriedad falsa, puesto que era una manera de decir soy muy rico.
Así que pasamos a una imagen muy interesante, que es la de Evo Morales. Evo Morales, intuyendo esta historia, que no creo que lo sepa, intuyendo esta historia del traje negro, del traje británico, cuando sube a la presidencia y va a saludar, recién proclamado presidente de Bolivia, y va a saludar a Zapatero, a Madrid, lleva su famoso jersey de rayas. Digo que probablemente no lo sabe porque no se hubiera puesto un jersey de rayas si hubiera conocido el simbolismo del traje de rayas, ¿no? Lo que sí él demostraba sí que es que él no se iba a someter a la moda del Imperio Británico, porque todos conocemos a la famosa tienda en España del Corte Inglés. ¿Por qué se llamaba el Corte Inglés? El Corte Inglés era el corte, es decir, la moda inglesa, y los hombres elegantes se vestían al estilo inglés y querían el corte inglés, las telas inglesas, las corbatas inglesas. Entonces, el Corte Inglés era una sastrería madrileña que era para las que seguía la moda masculina, ¿no? Decimos sastrería para los hombres, y después, pues ese sastre era muy listo y empezó a vender otras cosas y fue ampliando el negocio hasta convertirse en una tienda en la que venden de todo hoy en día. Pero ese es el origen del nombre, el nombre de la moda inglesa del Corte Inglés. Entonces Evo Morales le pidió a una diseñadora boliviana que se llama Beatriz Canedo Patiño, que le diseñara un traje especial para él, que utilizara la lana de alpaca, magnífico textil tradicional de su país, pero que incluyera diseños del pueblo aymara al cual él pertenece. Y le hizo este traje, bueno, muchos trajes, y además le dijo: no quiero llevar corbata, porque no quiero someterme a la moda del Imperio Británico. Pero en realidad, de alguna manera, sí que se sometió, porque sus trajes son oscuros, son o azul marino o negros. Siempre son esos colores que utiliza. O sea que en cierto modo no utiliza la corbata, no utiliza el traje inglés, utiliza telas de alpaca, buenas, bolivianas, autóctonas, y los bordados de su tradición. Pasamos a la siguiente, porque es cierto que el pueblo aymara tiene una tradición del bordado extraordinario. Aquí simplemente les he puesto una imagen, pero podrían ustedes ver cientos y cientos de trajes típicos de hombres vestidos con colores, con rojos, y esto es una cosa que vamos a continuar mirando. Quiero recordar también que Gaddafi se vestía siempre de una manera muy especial, con sus telas, sus túnicas, nunca se vistió de traje, digamos, occidental. Tampoco el presidente Nehru de la India se sometió a la moda del traje inglés, al contrario. Esa es una de las batallas que lanzaron Gandhi y Nehru, era que los indios, que eran millones de habitantes, dejaran de una vez de vestirse con las telas inglesas, con los tweed, y se vistieran de la tela de toda la vida de ellos, la seda y el algodón, y la India es productor de algodón. Quiero decir que detrás de la opción, de la decisión de vestir esta tela, esta otra tela, esta prenda o esta otra prenda, tenemos una opción política, psicológica, social, en fin, hay mucha enjundia en lo que nos ponemos. ¿Seguimos? Entonces, esta es una creencia completamente absurda, y se lo voy a demostrar, pero que todo el mundo se lo cree, es que el pueblo se viste mal porque es pobre y no tiene tiempo. Entonces vamos a ver, miren, vamos a pasar a ver la siguiente imagen. Esto es Chiapas hoy, seguimos. Laponia, hoy, así se visten en Laponia. Siguiente. Esto es en la India, hoy, esto no es una fotografía del siglo XIX, es hoy en día. Siguiente. Hoy es en Japón cruzan la calle con sus kimonos. Seguimos. Hoy en Ucrania se visten así, no todo el mundo, pero algunos sí, ven que es gente mayor y llevan sus trajes. Siguiente. Esto es una fotografía reciente de los escoceses vistiendo sus prendas. ¿Seguimos? Entonces yo lo que les propongo, señoras y señores, es que recuperemos nuestra dignidad y que les dejemos a ellos sus trajes de enterradores. Siguiente. Porque no debemos esperar a que alguien venga a salvarnos.
Somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y decidir qué es lo que queremos hacer con lo que nos ponemos. Si queremos ponernos al servicio de un imperio que nos destruye y que nos somete, o si queremos inventarnos nuestra manera de estar en el mundo, con las telas, con los tejidos, con los bordados, como queramos. Eso sí que será vestirse como me da la gana, porque hoy en día la gente, todos pensamos que nos vestimos como queremos, pero en realidad vamos a la tienda y compramos lo que hay en la tienda. Y podemos elegir entre el jersey rojo y el jersey azul, pero no vamos a poder elegir nada más. Entonces, les animo a que piensen y se inventen cómo quieren ir vestidos, y que dejemos que ellos se vistan de enterradores. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al canal TLV1 de darme la posibilidad de compartir con ustedes estos conocimientos que a mí tanto me han servido. Muchas gracias.